El oficial nazi dijo: «Abran o disparamos». Y la monja sonrió. Porque había otra puerta Lyon, 11 de noviembre de 1943, 2:47 de la madrugada. El puño del Hauptsturmführer, Karl Drexler, golpeó la puerta de roble del convento de las Hermanas de la Merced por tercera vez. Cada golpe más fuerte que el anterior. Detrás de él, 8 soldados con rifles en posición. 2 vehículos con los motores encendidos, iluminando la fachada con sus faros. Drexler no era un hombre de paciencia, era un hombre de resultados. Y el resultado que necesitaba esa noche era específico. En ese convento, según 3 informantes independientes, se escondían judíos. ¿Cuántos? No lo sabía. ¿Dónde exactamente? Tampoco. Pero 3 fuentes separadas no mentían al mismo tiempo. Golpeó una 4ª vez. Nada. Se volvió hacia su sargento. «Preparad la carga de demolición». Fue en ese momento cuando la puerta se abrió. No de golpe. No con urgencia. Se abrió con la cadencia exacta de alguien que acaba de despertar, que ha tenido que ponerse el hábito, que ha bajado unas escaleras con cuidado en la oscuridad y que no tiene ninguna prisa particular, porque a las 3 de la mañana nunca hay prisa para nada bueno. En el umbral apareció una mujer de 58 años, con el hábito negro de las Hermanas de la Merced, el pelo canoso recogido bajo la toca blanca, y una expresión que Drexler describiría años después, en sus memorias de posguerra, como la mirada de alguien a quien interrumpes durante algo más importante. «Oficial», dijo la mujer en un francés perfectamente tranquilo. «Son casi las 3 de la mañana. ¿En qué podemos ayudarle?» Drexler le dijo que abriera el convento a inspección inmediata. La mujer asintió. «Por supuesto», dijo. «Pasen». Y se hizo a un lado. Drexler entró con sus 8 hombres. Registró el convento durante 3 horas y 19 minutos. Revisó cada habitación, cada capilla, cada bodega, cada armario. Interrogó a cada monja, midió paredes, golpeó suelos. No encontró nada. Mientras sus hombres recogían, se acercó a la mujer que le había abierto la puerta. ¿Su nombre? Sor Agnès Bouchard, superiora de esta comunidad. ¿Sabe usted por qué estamos aquí? Supongo que alguien les habrá dicho algo, respondió ella. La gente dice muchas cosas en tiempos difíciles. Algunas son verdad. Drexler la miró durante un momento largo. «Volveremos», dijo. «Cuando guste», respondió Sor Agnès. «Habrá café». Drexler volvió 4 veces más. En total, el convento de las Hermanas de la Merced de Lyon fue registrado 5 veces entre 1943 y 1944. 5 veces Drexler o sus subordinados entraron buscando judíos escondidos. 5 veces salieron sin encontrar nada. Lo que nunca supieron era que la última vez que Drexler estuvo en ese convento, mientras interrogaba a Sor Agnès en el pasillo principal, a menos de 4 metros de donde él estaba parado, detrás de una puerta que no aparecía en ningún plano y que se abría solo desde dentro, había 34 personas conteniendo la respiración. Y que la razón por la que Sor Agnès podía mirarle a los ojos sin pestañear, sin que el pulso se le acelerara de manera detectable, sin que una sola respuesta llegara medio segundo tarde, era que llevaba 2 años esperando exactamente ese momento. Y que llevaba 2 años sonriendo cada vez que pensaba en la otra puerta. Antes de que sigamos, necesito pedirte algo. Si las historias de personas que usaron inteligencia y coraje donde otros usaron armas te importan tanto como a mí, deja un comentario con la palabra puerta. Es la única manera que tengo de saber que quieren más historias como esta. Y respondo a cada uno. ¿Listos? Capítulo 1. La mujer que aprendió a esperar, Agnès Marie Bouchard, nació el 4 de febrero de 1885 en Clermont-Ferrand,
Hija única de un notario y una mujer que leía más libros al año que la mayoría de personas leen en toda su vida. Su padre quería que estudiara Derecho. Su madre quería que estudiara lo que quisiera. Agnès estudió filosofía en la Universidad de Lyon durante 2 años. Luego dejó los estudios, decepcionó a su padre, confirmó las sospechas de su madre de que era más complicada de lo que parecía, e ingresó al noviciado de las Hermanas de la Merced a los 22 años. La Orden de las Hermanas de la Merced tenía una historia particular. Fundada en el siglo XIII específicamente para rescatar cautivos, para entrar en los lugares donde otros no podían entrar y sacar a las personas que no podían salir solas. No era una orden contemplativa, era, en su origen más honesto, una orden de infiltración y rescate. Agnès lo sabía cuando entró. Lo había estudiado. Le importaba específicamente ese detalle. Las hermanas que la conocieron durante su noviciado describían a Agnès con una consistencia que resulta casi cómica. Inteligente, difícil, con una paciencia desconcertante y una tendencia a observar situaciones durante más tiempo del que resultaba cómodo antes de actuar. La madre superiora que la supervisó durante su noviciado escribió en su evaluación anual de 1908: la hermana Bouchard posee cualidades de liderazgo considerables, pero su mayor virtud y su mayor defecto son la misma cosa. No actúa hasta que no entiende completamente. Esto la hace lenta. También la hace correcta casi siempre. Agnès leyó esa evaluación. La guardó. Décadas después, cuando todo lo que construyó ya existía y funcionaba, diría que esa frase era el mejor resumen de su método que nadie había escrito nunca. Para 1935 era superiora del convento de las Hermanas de la Merced en Lyon, responsable de una comunidad de 16 monjas, un colegio de niñas adjunto al convento con 43 alumnas y un edificio construido en 1612 que llevaba 3 siglos acumulando reformas, añadidos, sótanos olvidados, escaleras tapiadas y espacios que nadie había catalogado completamente desde que Napoleón confiscó la propiedad en 1793 y la devolvió a la iglesia en 1814, con documentación incompleta. Agnès conocía ese edificio mejor que nadie, no porque fuera arquitecta, sino porque llevaba 20 años en él y tenía la costumbre, desde niña, de entender completamente los lugares donde vivía. Cuando Alemania ocupó la zona sur de Francia en noviembre de 1942, Agnès tenía 57 años y llevaba 2 años preparándose para ese momento. No preparándose de manera abstracta, preparándose de manera concreta, técnica y sistemática. Porque Agnès Bouchard había leído suficiente historia como para saber, en junio de 1940, cuando Francia capituló, que lo que venía después no era una ocupación tolerable. Era una máquina. Y las máquinas se estudian antes de que lleguen. Capítulo 2. El convento como problema de ingeniería. El convento de las Hermanas de la Merced de Lyon ocupaba un edificio de 1612 en la Rue Sala, en el corazón del barrio de Ainay. Tenía 3 plantas, una capilla lateral, un jardín interior cerrado y una historia arquitectónica tan acumulada y contradictoria que los propios archivos diocesanos registraban sus dimensiones con un margen de error de varios metros cuadrados. Agnès había empezado a estudiar ese margen de error en el verano de 1940. Su punto de partida fue una pregunta simple: ¿qué hay en este edificio que no aparece en ningún plano? La respuesta, después de 6 semanas de exploración sistemática que realizó sola, de noche, con una linterna de mano y una cinta métrica, fue más extensa de lo que esperaba. Primero, el sótano real versus el sótano documentado.
El convento tenía un sótano de almacenamiento conocido, catalogado, al que el personal accedía regularmente. Pero las medidas externas del edificio no coincidían con las medidas internas documentadas. Faltaban aproximadamente 40 metros cuadrados, que debían estar en algún lugar bajo el nivel del suelo. Agnès los encontró detrás de una pared de ladrillos en el extremo norte del sótano conocido, sellada en Minomes-Chotines, algún momento entre 1793 y 1814, durante el período de confiscación napoleónica. El espacio al otro lado era una bodega original del siglo XVII, con techo abovedado de piedra, completamente seca gracias a un sistema de drenaje natural que seguía funcionando 3 siglos después. Con dimensiones de 8 por 5 metros y una altura libre de 2,4 metros. Segundo, el pasadizo de servicio. En el siglo XVII, los conventos grandes tenían pasadizos internos que permitían al personal de servicio moverse sin cruzar los espacios comunitarios. En el convento de la Merced, ese pasadizo había sido parcialmente tapiado en alguna reforma del siglo XIX, pero parcialmente era la palabra operativa. Aproximadamente 2/3 del recorrido original seguían existiendo detrás de las paredes del segundo piso, accesibles desde 2 puntos que Agnès identificó como anomalías dimensionales. Un armario en la sala de costura que era 60 centímetros más profundo de lo que su posición en el muro permitía, y una alacena en la cocina cuya pared trasera sonaba hueca cuando se golpeaba. Tercero, y esto fue lo que cambió completamente el alcance de lo que Agnès estaba diseñando. La capilla lateral tenía una sacristía que aparecía en los planos con dimensiones de 12 metros cuadrados. La sacristía real medía 19 metros cuadrados. Los 7 metros cuadrados faltantes estaban detrás del panel de madera tallada que cubría la pared oeste, donde en el siglo XVII había existido una pequeña capilla privada para uso de las donantes nobles de la orden, sellada cuando la Revolución Francesa hizo imprudente mantener espacios que evocaban el privilegio aristocrático. Agnès pasó el verano y el otoño de 1940 midiendo, dibujando y calculando. Para diciembre de 1940 tenía un mapa completo de los espacios ocultos del convento. Para marzo de 1941 tenía un plan. Para junio de 1941, 16 meses antes de que los alemanes ocuparan la zona sur, había comenzado a preparar esos espacios para un uso que esperaba nunca ser necesario y que sabía que sería inevitable. Trabajó sola durante los primeros 6 meses. Solo incorporó a otras 2 hermanas cuando la escala del proyecto hizo el trabajo individual físicamente imposible. Las eligió con el mismo criterio con que tomaba todas sus decisiones. No eligió a las más valientes, eligió a las más calladas. La valentía hace ruido, le dijo a Sor Claire, la primera hermana que incorporó al proyecto, una noche de marzo de 1941. El silencio salva vidas. Capítulo 3. La otra puerta. El elemento central del sistema de Sor Agnès no era técnico, era conceptual. Todos los escondites que la Gestapo conocía y buscaba seguían el mismo patrón. Una pared falsa, un doble fondo, un espacio oculto accesible desde un punto disimulado. El procedimiento de inspección estaba optimizado para encontrar exactamente eso. Medir dimensiones, golpear superficies, buscar huecos. Agnès había estudiado ese procedimiento con la misma atención con que había estudiado la historia de la Orden de la Merced, y había llegado a una conclusión que le parecía a la vez obvia y completamente ignorada por las personas que diseñaban escondites. El procedimiento de inspección busca la entrada, no busca la salida. Todo escondite que conocía tenía una entrada. La entrada era el punto débil, el lugar donde la presión entre el espacio visible y el espacio oculto era máxima.
donde el mecanismo de apertura podía dejar marcas, donde el uso frecuente creaba desgaste que los inspectores sabían reconocer. La bodega oculta del sótano, el pasadizo del segundo piso, la capilla privada de la sacristía. Todos esos espacios tendrían entradas. Y las entradas, por perfectas que fueran, eran vulnerables. A menos que la entrada fuera también la salida. A menos que el espacio tuviera dos accesos. Uno que existía para ser encontrado si la inspección llegaba demasiado lejos. Y otro que permanecía absolutamente invisible porque no era, técnicamente, una entrada al escondite. Era una salida a otro lugar. Agnès diseñó el sistema con esta lógica como principio organizador. La bodega del sótano tenía dos accesos. El primero, una entrada disimulada detrás de un estante de almacenamiento del sótano conocido, construida con el cuidado suficiente para resistir una inspección superficial, pero no una inspección exhaustiva. Era la entrada que debían encontrar si llegaban demasiado lejos. Una vez encontrada, los inspectores tendrían su resultado y no buscarían más. Y la bodega, para cuando llegaran a esa entrada, estaría vacía. ¿Vacía por qué? Porque el segundo acceso a la bodega conectaba directamente con el sistema de alcantarillado histórico del barrio de Ainay, a través de una compuerta de drenaje original del siglo XVII que Agnès había desobstruido y ampliado durante 3 semanas de trabajo nocturno en el invierno de 1941. Esa compuerta no existía en ningún plano. No era técnicamente una puerta al sótano. Era una salida de emergencia hacia un sistema de túneles que conectaba con la red de alcantarillado romano que discurría bajo el barrio y que los residentes de Lyon de cierta edad conocían como una realidad geográfica, aunque nadie la usara. El pasadizo del segundo piso tenía una lógica similar. Su entrada desde el armario de la sala de costura era funcional, pero detectable con instrumentos de medición precisos. Su salida era una escalera que descendía a la bodega, conectando los dos espacios en un circuito cerrado que podía vaciarse en menos de 4 minutos si los residentes se movían en silencio y con orden. La capilla privada de la sacristía era el espacio más sofisticado del sistema y el que Agnès reservaba para los momentos de máximo riesgo. Su entrada, el panel de madera tallada de la pared oeste de la sacristía, estaba diseñada para ser la más invisible de las tres, con un mecanismo que requería conocer exactamente qué moldura presionar y en qué secuencia. Desde fuera, el panel era indistinguible del resto de la decoración de madera del siglo XVII, con las mismas marcas de tiempo, el mismo oscurecimiento de la madera, la misma acumulación de cera en los relieves que tenía el resto de la sacristía. Pero la otra puerta, la que le hacía sonreír cuando pensaba en el Hauptsturmführer Dressler, golpeando la entrada principal a las 3 de la mañana, era diferente de todas las demás. Era la puerta que daba desde la capilla privada directamente al interior de la capilla lateral del convento. No desde detrás de un muro, no desde un espacio oculto. Desde dentro de la capilla, a través de lo que cualquier inspector vería como el panel posterior del retablo mayor, una pieza de madera tallada del siglo XVII de 80 kilos, que formaba parte del altar, y que, si se sabía exactamente dónde presionar, giraba sobre un eje central y abría un paso de 50 centímetros hacia la capilla privada. Era una puerta que llevaba 300 años en ese altar, que ningún inventario había catalogado como puerta porque nadie había tenido razón para buscarla, que abría desde dentro y desde fuera, que Dressler, en sus 5 inspecciones, pasó delante 4 veces. Agnès no la había construido, la había encontrado y había entendido, la primera vez que la abrió en aquella noche de agosto de 1940, con su linterna y su cinta métrica,
que era el corazón de todo lo que construiría después. Capítulo 4. Los que llegaron. El primer contacto con la red de rescate llegó en enero de 1943, a través del padre Edouard Bonnet, párroco de Saint-Georges, que coordinaba una parte de la red de resistencia civil en el departamento del Ródano. «Hermana», le dijo una tarde de enero mientras tomaban café en el locutorio del convento, «hay familias que necesitan desaparecer durante días o semanas, no meses. No tenemos capacidad para meses. ¿Cuánto puede ofrecernos?» Agnès reflexionó durante el tiempo exacto que necesitaba para reflexionar, que era menos del que parecía porque llevaba 2 años pensando en esta conversación. «Depende del momento», dijo. «En condiciones normales, hasta 20 personas simultáneamente. En condiciones de alerta máxima, el tiempo que haga falta para moverlas a otro lugar». Bonnet la miró. «¿Tiene usted un sistema?» «Tengo un convento que conozco bien», respondió Agnès. La primera familia llegó esa misma semana. Los Katz, padres y 3 hijos, de Grenoble. Permanecieron 4 días en el pasadizo del segundo piso, mientras sus contactos organizaban documentos falsos y un destino en el campo. Los 4 días transcurrieron sin incidentes. Los Katz comieron en el pasadizo, durmieron en el pasadizo y salieron del convento el 5.º día mezclados entre un grupo de proveedores que llegaban cada semana a entregar suministros para la cocina del colegio. Sor Agnès había diseñado esa salida también. No una salida dramática por túneles, una salida aburrida, entre personas con carretas y cajas que los inspectores habían visto llegar tantas veces que habían dejado de mirar. Para mayo de 1943 habían pasado por el convento 31 personas. Para septiembre, cuando comenzaron las inspecciones de Dressler, el número llegaba a 58. Cada persona que entraba y salía del convento lo hacía siguiendo protocolos que Agnès había diseñado con la misma meticulosidad con que había explorado las paredes del edificio. Nadie llegaba sin ser esperado. Nadie salía sin una cobertura verificada. Nadie dentro de los espacios ocultos conocía más del sistema de lo que necesitaba para sobrevivir a una inspección. La regla más importante era también la más difícil de mantener con familias con niños pequeños, con personas aterradas, con personas que llevaban días sin ver luz natural y cuya capacidad de tolerar la incertidumbre tenía límites humanos perfectamente comprensibles. La regla era: cuando suena la señal, el sistema funciona solo. Cada persona en cada espacio sabía exactamente qué hacer si llegaba la señal de alerta. No necesitaban instrucciones en el momento. No necesitaban que Agnès bajara a coordinar. No necesitaban comunicación con el exterior. El sistema funcionaba porque cada pieza sabía su movimiento antes de que el tablero cambiara. Agnès había pasado semanas explicando esto a cada grupo que llegaba. No les daba esperanza, les daba procedimiento. La diferencia, había aprendido en décadas de liderazgo de una comunidad religiosa, era que la esperanza depende del resultado y el procedimiento depende de uno mismo. La señal era sencilla. 2 golpes en la tubería de agua caliente que recorría los 3 pisos del convento, en cualquier punto accesible al personal de superficie. 2 golpes significaban una cosa y solo una cosa: alguien está dentro del edificio que no debería estar. Ejecuten el protocolo, ahora. El protocolo tomaba 4 minutos en condiciones normales, 2 minutos y medio si todo el mundo lo había practicado suficiente. Agnès lo practicaba con cada grupo que llegaba, de noche, sin previo aviso, para que el cuerpo aprendiera lo que la mente podía olvidar bajo presión. La primera vez que sonó la señal de verdad fue a las 2:47 de la madrugada del 11 de noviembre de 1943.
Capítulo 5. La noche de la carga de demolición. Cuando Dressler llegó a la puerta del convento esa noche, con sus 8 soldados y sus 2 vehículos, dentro del edificio había 34 personas distribuidas en los 3 espacios ocultos, 12 en la bodega del sótano, 14 en el pasadizo del segundo piso, 8 en la capilla privada de la sacristía, los considerados en mayor riesgo esa semana. Una familia de 5, 2 jóvenes con documentos imposibles de sostener bajo interrogatorio, y un hombre al que Agnès nunca supo exactamente quién era, pero que la red había enviado con instrucciones de máxima prioridad. Sor Claire dio los 2 golpes en la tubería del tercer piso a los 34 segundos de escuchar los primeros golpes de Dressler en la puerta. 4 minutos y 11 segundos después, los 3 espacios estaban cerrados, en silencio, y Sor Agnès bajaba la escalera principal con el hábito puesto, el pelo recogido, y la expresión de alguien a quien interrumpen durante algo más importante. Lo que sucedió durante las 3 horas y 19 minutos de la inspección siguiente fue, desde el punto de vista técnico del sistema, exactamente lo que debía suceder. Los soldados midieron, golpearon, interrogaron. En la bodega del sótano, encontraron la entrada falsa al cabo de 40 minutos. Un soldado la descubrió golpeando el estante metálico con la culata del rifle y oyendo la diferencia de sonido. Gritó. Dressler vino. Forzaron la entrada. El espacio al otro lado estaba vacío, limpio, sin rastro de ocupación reciente salvo unas mantas dobladas en un rincón que podrían haber estado ahí días o años o décadas. Dressler las examinó, las olió. No tenían olor corporal, reciente. Tenían el olor de la humedad y la piedra antigua, que era el olor de todo en ese convento. ¿Qué es este espacio?, preguntó. Almacenamiento antiguo, respondió Sor Agnès, que había bajado al sótano en ese momento. Lo descubrimos hace unos años durante unas reparaciones. Lo usamos ocasionalmente para guardar material del colegio fuera de temporada. Como puede ver, ahora está vacío. Dressler lo miró durante un momento. Las dimensiones no eran sospechosas. El espacio era grande para una bodega oculta, lo que paradójicamente lo hacía menos sospechoso. Los escondites que buscaba eran pequeños, apretados, diseñados para el mínimo espacio necesario. Una bodega de 40 metros cuadrados vacía y con olor a siglos no encajaba en su modelo de lo que buscaba. Lo que Dressler no sabía, lo que sus instrumentos de medición no detectaron porque no había nada que detectar, era que las 12 personas que habían estado en esa bodega 4 minutos antes de que él forzara la entrada estaban en ese momento en el sistema de alcantarillado romano bajo el barrio de Ainay, en una oscuridad absoluta, en silencio absoluto, esperando la señal de regreso. Y que las 14 personas del pasadizo del segundo piso nunca habían necesitado moverse, porque la entrada del armario de la sala de costura resistió la inspección completa. Los soldados la midieron. Las dimensiones del armario coincidían exactamente con las dimensiones de la pared donde estaba encajado, porque Agnès había construido la entrada de manera que el espacio oculto quedara fuera del perímetro de medición del armario, accesible solo desde un ángulo que requería saber que existía para buscarlo. Y que las 8 personas en la capilla privada de la sacristía permanecieron exactamente donde estaban durante las 3 horas y 19 minutos completos, en silencio. 4 metros al otro lado de la pared, donde Dressler interrogó a Sor Agnès durante 26 minutos. Dressler se fue a las 6:09 de la mañana. A las 6:14, Sor Agnès bajó al sótano y dio 3 golpes lentos en la tubería. A las 6:31, las 12 personas que habían estado en el alcantarillado romano volvieron a entrar por la compuerta de drenaje, cubiertas de humedad y de silencio, y se sentaron en la bodega vacía a esperar el desayuno.
Sor Claire les llevó pan y café a las 7 de la mañana, como todos los días. Capítulo 6. Lo que Dressler nunca entendió. El Hauptsturmführer Karl Dressler era, por el testimonio de todas las personas que lo conocieron, un hombre competente. No brillante, competente. Había ingresado a la CSS en 1936 con formación en ingeniería industrial y una carrera que avanzaba de manera constante precisamente porque era metódico, donde otros eran impulsivos, paciente, donde otros eran precipitados. Sus informes eran detallados, sus procedimientos eran correctos. Encontraba lo que buscaba con más frecuencia que la media de sus colegas. Regresó al convento de las Hermanas de la Haye, Merced 4 veces más después de la noche de noviembre. La segunda inspección, en enero de 1944, se centró en el sótano. Dressler había revisado sus notas de la primera visita y había llegado a la conclusión de que la bodega descubierta era demasiado grande para ser solo almacenamiento. Midió con más precisión. Buscó una segunda salida. No encontró la compuerta de alcantarillado porque Agnès la había sellado nuevamente con mortero fresco, que para enero tenía exactamente el mismo aspecto que el mortero que lo rodeaba. 4 meses de envejecimiento natural. La tercera inspección, en febrero, fue la más técnica. Dressler llegó con un ingeniero civil de la Wehrmacht, que utilizó instrumentos de percusión calibrados para mapear las cavidades detrás de los muros. El ingeniero identificó 3 anomalías: la bodega conocida, el pasadizo del segundo piso y un espacio en la sacristía que no podía explicar con las dimensiones disponibles. Agnès observó mientras el ingeniero trabajaba en la sacristía. Observó sin que el pulso cambiara, sin que la respiración cambiara, sin que los ojos se movieran hacia el panel de madera del retablo, de la manera en que se mueven los ojos de las personas que protegen algo que está detrás de lo que miran. No había nadie en la capilla privada esa semana. Agnès había evacuado todos los espacios 4 días antes de la inspección. Cuando sus contactos en la resistencia le advirtieron que Dressler llegaría con un especialista. Los residentes habían sido distribuidos en 3 casas seguras del barrio. El convento estaba genuinamente vacío de personas no autorizadas. El ingeniero midió la sacristía, documentó la anomalía. Recomendó en su informe una inspección destructiva. Abrir la pared para verificar el espacio. Dressler lo discutió con su superior. El superior lo denegó. Abrir la pared de una sacristía de un convento en 1944, cuando la Iglesia Católica era uno de los pocos poderes con los que la ocupación alemana en Francia prefería no enfrentarse abiertamente, era un paso que requería autorización de nivel superior, que nadie quería firmar sin evidencia más concreta que una anomalía dimensional en un edificio de 400 años. El informe fue archivado. La inspección destructiva nunca se realizó. La cuarta y quinta inspección, en abril y junio de 1944, fueron rutinarias. Dressler las realizaba. Sus notas sugerían, más por insistencia propia que por instrucción superior. Seguía convencido de que el convento escondía algo. Seguía sin poder probarlo. En la quinta inspección, mientras recorría la capilla lateral con 2 soldados, se detuvo delante del retablo mayor. Lo examinó durante 2 minutos completos. Golpeó la madera con los nudillos. Sonido sólido, no hueco. La madera maciza del siglo XVII, 80 kilos de nogal oscurecido por 300 años de cera y humo de velas. Transmitía exactamente el sonido que debía transmitir. Agnès estaba de pie a 3 metros, con las manos cruzadas sobre el hábito, observando cómo Dressler golpeaba la puerta que llevaba 300 años escondida en ese altar. No sonrió. No era el momento de sonreír. Pero pensó en la otra puerta, y eso fue suficiente. Capítulo 7.
Lo que quedó 25 de agosto de 1944. Lyon fue liberada. Agnès pasó la mañana de ese día en la capilla lateral, sola, en silencio. No en oración exactamente, en el tipo de quietud que sigue a años de tensión sostenida, cuando el cuerpo no sabe todavía que puede soltar lo que ha estado sujetando. En total, entre enero de 1943 y agosto de 1944, el convento de las Hermanas de la Merced había alojado a 117 personas en sus espacios ocultos. Familias judías en tránsito, miembros de la resistencia buscados, 2 agentes del SOE británico que permanecieron una semana cada uno esperando comunicaciones, 3 hombres cuyo pasado Agnès nunca conoció completamente, pero cuya necesidad de desaparecer era evidente y suficiente. Mendoza, las 117 personas, 112 sobrevivieron la guerra. Las 5 que no sobrevivieron no murieron en el convento ni en conexión con él. Murieron en otras circunstancias, en otros lugares, antes de llegar o después de partir. El sistema no perdió a nadie mientras operó. En los meses siguientes a la liberación, las historias del convento comenzaron a circular. Lyon era una ciudad de resistencia documentada, orgullosa de su papel en la red clandestina. Y el convento de la Merced apareció en múltiples testimonios como un punto de la red que había funcionado de manera extraordinaria. Agnès dio una entrevista, una sola, a un periodista del Progrès de Lyon que llegó en octubre de 1944 con la intención de escribir un perfil heroico. El periodista preguntó: ¿cómo logró usted que las inspecciones de la Gestapo no encontraran nada? Agnès reflexionó el tiempo que necesitaba para reflexionar. El error que cometen quienes buscan escondites, dijo finalmente, es suponer que quien esconde algo tiene miedo. El miedo se detecta. Yo no tenía miedo. Tenía un plan. Y el plan incluía que si encontraban algo, no encontraran todo. Y si encontraban todo lo que podían encontrar, ya no hubiera nada que encontrar. El periodista tardó un momento en procesar esto. ¿Y la otra puerta?, preguntó, porque había escuchado esa frase de varios de los sobrevivientes que había entrevistado. Agnès lo miró. ¿Qué puerta? El artículo fue publicado en noviembre de 1944. Describía el sistema en términos generales, suficientemente específicos para ser emocionantes y suficientemente vagos para no revelar detalles que aún podían ser relevantes. Agnès lo leyó. No encontró errores factuales y lo archivó sin comentario adicional. En 1947, el gobierno francés la condecoró con la Médaille de la Résistance. En 1953, Israel la reconoció como justa entre las naciones, una de las primeras religiosas en recibir ese título. La ceremonia en Jerusalén fue la primera vez en su vida que Agnès Bouchard salió de Francia. En la ceremonia, una de las sobrevivientes, una mujer llamada Miriam Halevi, que había estado en la bodega del sótano la noche de la primera inspección de Drexler, le tomó las manos y le preguntó si había tenido miedo esa noche, mientras Drexler golpeaba la puerta y ordenaba la carga de demolición. Agnès consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Tuve un momento, admitió. Cuando dijo que preparan la carga de demolición, un segundo. Luego recordé que si abrían esa puerta, la bodega ya estaría vacía. Y si estaba vacía, ya no importaba la puerta. ¿Y eso la tranquilizó? Me hizo sonreír, dijo Agnès, porque estaba pensando en la otra. Miriam no preguntó qué otra. Los que habían estado en el convento sabían. Los que no necesitaban saber. Sor Agnès Marie Bouchard murió el 3 de septiembre de 1971 en Lyon. Tenía 86 años.
Llevaba 64 años en la misma orden que había sido fundada en el siglo XIII para entrar en los lugares donde otros no podían entrar y sacar a las personas que no podían salir solas. El convento de las Hermanas de la Merced sigue en pie en la Rue Sala. La capilla lateral sigue en pie. El retablo mayor del siglo XVII sigue en su lugar, con sus 80 kilos de nogal oscurecido por 300 años de cera y humo de velas. El panel posterior del retablo puede abrirse todavía. Los guías del convento lo demuestran para los visitantes. Presionar la moldura correcta en la secuencia correcta. Y los 80 kilos giran sobre su eje con una suavidad que no corresponde a su peso ni a su edad. Al otro lado, la capilla privada del siglo XVII, con sus paredes de piedra y su techo bajo y el olor que Paul Silverman habría reconocido. Madera vieja y cal y algo parecido al polvo de libros. El espacio ha sido preservado exactamente como estaba en 1944. En las paredes hay marcas a lápiz, nombres, fechas, dibujos pequeños, una fecha repetida varias veces en distintas caligrafías, como si las personas que pasaron por ahí hubieran querido dejar constancia de que ese día existieron en ese lugar y que ese hecho tenía un peso que merecía ser registrado en piedra. La compuerta de alcantarillado en el sótano fue sellada definitivamente en 1945 y no forma parte de las visitas. El pasadizo del segundo piso fue integrado parcialmente a las habitaciones del convento en una reforma de los años 60. Aunque un tramo de 8 metros en el extremo oeste fue preservado como parte del archivo histórico del edificio. Cada año, el 11 de noviembre, aniversario de la primera inspección de Dressler, las hermanas de la comunidad encienden velas en la capilla lateral. No hacen discursos, no hacen ceremonias elaboradas, abren el panel del retablo, dejan que la otra puerta esté abierta durante 1 hora. Y recuerdan que en noviembre de 1943, un hombre que creía tener todo el poder del mundo, golpeó una puerta exigiendo que abrieran, sin saber que la mujer que le abría llevaba 3 años, sonriendo porque había otra. El Hauptsturmführer, Karl Dressler, fue capturado en mayo de 1945. En sus interrogatorios declaró que el convento de la Merced de Lyon había sido inspeccionado 5 veces sin resultado y que su convicción personal era que el establecimiento escondía actividad clandestina que nunca pudo probarse. Nunca supo cuántas personas habían estado al otro lado de las paredes mientras él golpeaba. Nunca supo que la última vez que estuvo en la capilla lateral, mientras golpeaba el retablo con los nudillos buscando un hueco, la madera que tenía delante era una puerta que llevaba 300 años esperando exactamente ese uso. 112 vidas cruzaron esa puerta. 112 vidas se volvieron familias, se volvieron descendientes, se volvieron el tipo de continuidad que ninguna máquina de exterminio puede calcular porque no entra en sus ecuaciones. Sor Agnès Bouchard, con su formación de filósofa incompleta, su paciencia que la hacía lenta y correcta casi siempre, y su costumbre de entender completamente los lugares donde vivía, encontró en el altar de una capilla del siglo XVII la respuesta a una pregunta que nadie le había hecho todavía. Y guardó esa respuesta durante 2 años, en silencio, esperando la noche en que alguien golpearía la puerta equivocada. Fin.